Bueno, hola, yo soy Valle Daira y con mi compañera Ixa Ponce respondimos las preguntas del trabajo, pero primero tomamos una población la cual decidimos que íbamos a analizar a estudiantes de educación física, también de UFLO, tanto primero, segundo, primer año, segundo y tercer y cuarto año. Todos los años en realidad están. Eh, bueno, ante este análisis que quisimos plantearnos, hicimos una relación de, de- debido a la consigna que nos pedía, si hay una relación entre el tiempo que pasaban frente a la computadora antes de la pandemia y después. Eh, bueno, acá buscamos varias variables, digamos, unas 5, en la que pusimos, bueno, el género, la edad, el tiempo antes, o sea, el tiempo que se usaba la computadora antes de la pandemia y después de la pandemia, y bueno, la ciudad. Los casos que hicimos fueron 20. Bueno, todo esto lo hicimos, análisis, para responder a nuestra hipótesis que, bueno, nos planteábamos que las personas utilizaban mucho menos la computadora antes de la pandemia que, bueno, que ahora en la actualidad. Bueno, hicimos una tabla de frecuencia en la que, bueno, propusimos la edad, está el valor, la frecuencia acumulativa y el porcentaje acumulativo. En el valor pusimos distintas categorías debido a que si poníamos 18, 19, bueno, 20 y así como sucesivamente, nada, iban a quedar como muchos números y todo muy largo, etc. Bueno, entonces decidimos separarlo en categorías, que está la categoría entre 18 y 22 años, entre 23 y 26 años, entre 27 y 35 años y mayores de 35. Eh, bueno, acá se puede ver que mayores de 35 son menos porque los de menor de 35, menor de 26, menor de 22 se fueron acumulando los números. Eh, bueno, después hicimos con una fórmula de suma para que nos pueda dar el total de esta frecuencia acumulada, la cual nos dio 39. Y para poder sacar el porcentaje hicimos, eh, bueno, el total de este número, o sea, sería 39 dividido ese mismo número, o sea, 39, dándonos esos porcentajes que, bueno, podemos ver en la tabla. Bien, ahora siguiendo con lo que dijo mi compañera, íbamos a analizar lo que era el género. Lo que quisimos hacer acá fue sacar el, lo que quisimos hacer acá fue sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia porcental. En el la fórmula que utilizamos fue contar puntos sí y seleccionábamos los datos. Lo que hacía esto era para saber cuántas personas eran del género femenino y cuántas eran del género masculino y cuántas del no binario. Como resultado nos dieron que eran 10 del femenino, 10 del masculino y 0 del no binario. Después, para sacar lo que era la frecuencia porcental, lo que hicimos fue primero dividir el resultado total de los casos por el mismo resultado, lo que generó que sacáramos el porcentaje. Lo arrastramos hacia arriba con la misma fórmula y nos dio que el 50% era femenino y el 50% era masculino. Bien, luego lo que quisimos sacar fue la tendencia central de el tiempo posterior a la pandemia, el tiempo antes de la pandemia y lo que era la edad. En la edad
la tendencia central la sacamos con la fórmula de mediana más el rango de datos. Nos dio 25, que era la tendencia central de la edad. Del tiempo nos dio el 75 y del tiempo anterior a la pandemia, y el tiempo posterior a la pandemia nos dio 135. Luego pasamos a lo que es el gráfico. En este lo que quisimos hacer fue ver el coeficiente de correlación, que nos dio bastante alto, nos dio 0,76, en el cual se muestra el tiempo posterior a la pandemia contra el tiempo anterior a la pandemia. Acá lo que podemos ver es cómo esta relación que planteamos en nuestra pregunta se cumple. Hay una relación entre el tiempo que se pasaba antes frente a la computadora y el que se pasa después. Además de que la hipótesis que nosotros planteamos, la de que las personas utilizaban menos la computadora antes de la pandemia que ahora en la actualidad, se puede ver reflejada en el aumento que podemos ver que se ve con la línea que está trazada. Si bien no es una línea, los puntos no siguen la línea recta, de todas maneras podemos ver que se sigue, que hay una correlación. Bien, después, por último, hicimos una división de cuartiles, perdón. Bueno, en la que tomamos la edad, todos los rangos de edad que podemos obtener. Bueno, separarlo como en cuartiles, digamos, significa como separarlo en 4 partes. Pero principalmente tuvimos que hacer de mediana, en la que separa primero esos números, digamos, en 2, digamos. O sea, para que tanto para arriba como para abajo tengan la misma cantidad de números. En este caso, la mediana nos dio 25. Bueno, después, con la fórmula igual, cuatil, bueno, seleccionando todo el rango de las edades, tenemos que poner como criterio 1, en el que nos van a dar, bueno, este 20,75, que son las primeras 5 edades. Y por último, después, por lo contrario, en vez de poner el criterio, con la misma fórmula que sacamos el criterio 1, en vez de poner el criterio 1, ponemos criterio 3, en el que te da el 30,25. Y bueno, como para concluir nuestro video, nuestra exposición, principalmente espero que se haya entendido bien. Y bueno, finalmente mediante este análisis pudimos afirmar nuestra hipótesis de que sí, al final la computadora la usaban mucho menos antes de la pandemia que ahora en la actualidad.